Buenas noches a todas y a todos los vecinos de San Miguel. Bienvenidos a este capítulo número 25 de Conversemos San Miguel. Hoy día con un gran tema y un gran invitado, pero antes de presentar a nuestro amigo invitado sanmiguelino por lo demás, voy a mandarle un mensaje a todas las bomberas y los bomberos en su día. Agradecida, mi honor eterno para su labor, así que vaya mi abrazo para cada uno de ustedes. Dicho esto, partimos con nuestro 25 capítulo, Educación en tiempos de pandemia. Óscar Aguilera, bienvenido, profesor de la Universidad de Chile y además integrante de la Mesa Social COVID de Educación. Bienvenido, Óscar, ¿cómo estás? Hola, Erika, buenas noches a todas y a todos los vecinos y vecinas de San Miguel y más allá que eventualmente se pueden estar conectando, y me sumo a los saludos a las bomberas y bomberos particularmente a los de San Miguel. Gracias por aceptar la invitación, gracias por unirse. El Óscar es un vecino de la comuna también, así que tratamos de sumar vecinos que nos puedan ayudar en temas de opinión, educación, información, así que un vecino más que se suma a nuestro programa para que hoy día conversemos del tema educación, pandemia. Vamos a partir un poco con la primera pregunta que le hacemos a todos los que están aquí, desde tu punto de vista. La educación fue de las primeras que paralizó. Tú como profesor universitario, como profe también, ¿cómo viviste el proceso de esta cambio de modalidad a modalidad online desde que empieza la cuarentena? Yo creo que a nosotros como profes, independiente del nivel educativo en el que trabajamos, nos pasó algo similar, que tiene que ver en primer lugar desde un punto de vista humano, el volver a organizar nuestra vida, nuestras rutinas con un evento relativamente sorpresivo. Yo creo que muchos y muchas de nosotros también confiábamos en que se venía preparando desde enero un conjunto de políticas, de anticipación, de control, y no logramos imaginar que una medida como la primera suspensión de actividades presenciales, que fue hasta más o menos a mediados de marzo, tercera semana de marzo, se iba a extender más allá de 2 o 3 semanas como mucho. Pero rápidamente eso giró, los acontecimientos se fueron imponiendo en términos de principio de realidad, y tuvimos que empezar a preocuparnos de una cuestión que era mucho más compleja para nosotros, y es que todo el sistema educativo en general está pensado para la presencialidad en términos físicos. Y más allá de las declaraciones, más allá de las buenas intenciones, más allá de los indicadores OCDE sobre conectividad y cobertura de plataformas tecnológicas, la verdad es que en general el sistema educativo no está preparado para pensarse a distancia, más allá de que si es online o no. Entonces, yo creo que desde fines de marzo, y me atrevería a decir hasta ahora, en general, los profes y las profes tratan de organizar de otra manera, a distancia, con otras estrategias y otros recursos, su tarea profesional. Ha sido súper complejo porque además de esta adecuación de los profes, también hay un sistema educativo que yo no sé si tiene las condiciones en términos de infraestructura, acceso a internet, acceso a computador, espacios de trabajo donde poder conectarse y concentrarse también. Y desde ahí también hay un esfuerzo muy grande desde los profes para que nos comenten un poco también cómo ha sido eso desde los alumnos y también qué necesidades del gobierno que a lo mejor han faltado en términos de poderle poner un poco más el punto a la I sobre esto. A ver, yo creo que en general el sector educativo, me atrevería a decir yo, que de manera mucho más pronta, empezó a vivir los efectos de la suspensión de actividades presenciales en distintas esferas de la vida y particularmente en el caso de educación. Por la sencilla razón de que de alguna u otra manera las escuelas organizaban sus rutinas cotidianas, sus rutinas diarias en un largo periodo de tiempo, ¿sí? Y acompañando en este caso a muchos jóvenes prácticamente en una suerte de jornada completa en las instituciones escolares, sean de educación superior o sean de sistema educativo preuniversitario. Por lo tanto, la reorganización de actividades con estos
estudiantes que ya no iban a estar junto a nosotros, sino que iban a estar en sus casas, nos llevó a interrogarnos rápidamente, antes que por las condiciones nuestras, por las condiciones de ellos en sus hogares. Porque ahí habían sospechas básicas. Primero, vivimos en una sociedad tremendamente desigual y por lo tanto los accesos, por ejemplo, a computador, a espacio físico adecuado, a tiempo de conectividad y a calidad de la conectividad, sabíamos que iba a ser uno de los principales problemas. Y desde ese punto de vista rápidamente se visibilizó esto. Sectores, por ejemplo, en donde no hay cobertura de Internet. Muchos hogares en donde un computador es utilizado por 4 o 5 personas. Cuando tú tienen computador. Que tienen computador, no, estoy en el escenario optimista, ¿sí? En el escenario optimista, 4 o 5 personas, donde no hay un espacio dedicado, sino que es la mesa de la cocina, la mesa del comedor, junto con otras actividades que se transforma en una suerte de espacio, sala de clases virtual. Por lo tanto, yo creo que ahí rápidamente se encendieron algunas alertas. Y en segundo lugar, creo que apareció también la dimensión subjetiva de quiénes somos y ejercemos como profesores en los distintos niveles, y es que nosotros también estamos siendo afectados por este proceso. Nosotros también tenemos hijos e hijas que están en nuestras casas con nosotros. Tenemos también condiciones de conectividad que no necesariamente son ideales para soportar un trabajo a distancia. Y en tercer lugar, no necesariamente teníamos y tenemos todas las condiciones en términos de manejo tecnológico para poder hacer frente con distintos recursos. Y por lo tanto, rápidamente, el único recurso que nos apareció en general fue actividades online, sincrónicas, como la que estamos haciendo ahora, y rápidamente tuvimos que virar porque nos dimos cuenta que no podíamos estar 2 horas hablándole a la pantalla, porque produce un cansancio que es distinto a estar 2 horas dentro de una sala de clase con otros recursos, con otro aire, con un conjunto de contextos distintos. Entonces, desde ese punto de vista, rápidamente aparecieron las desigualdades sociales, las desigualdades territoriales. Lo mencionábamos en parte del informe de la Mesa Social de COVID. Hay sectores enteros en términos territoriales que no tienen conectividad, no tienen acceso a Internet, más allá de que no tengan computadores. Y nosotros sugeríamos ahí buses de proximidad que hicieran de módem en aquellas zonas donde existieran baja conectividad, que existieran este tipo de recursos puestos al servicio de los vecinos y las vecinas por o los municipios o el Ministerio de Educación o instituciones como las propias compañías de telecomunicaciones que podrían jugar un aporte fundamental en este contexto. Entonces, yo creo que la primera cuestión es que rápidamente empezamos a vivir la desigualdad de la sociedad chilena en el aspecto educativo y en la posibilidad de sostener un proceso de vínculo más o menos significativo con nuestros estudiantes, ahora mediados por la distancia y a través de las pantallas. Difícil. Hablaste de la mesa COVID de educación. Cuéntanos un poquito qué es, cuál es el rol, quiénes la integran. A ver, la Mesa Social de Educación es una iniciativa que surgió por parte de instituciones de la sociedad civil como demanda al gobierno para poder plantear distintos puntos de vista respecto a estrategias que permitieran combatir, anticipar, proyectar salidas a la pandemia del COVID-19. Y específicamente dentro de la mesa social del COVID se le dio un papel muy importante, por una parte a salud mental y por otra parte a educación, ¿sí? No son los únicos temas, obviamente, porque sabemos que esta pandemia afecta multidimensionalmente todas nuestras esferas de la vida. Pero menciono estas dos porque fueron las universidades de Chile y la Universidad Católica, a través de sus rectores que forman parte de la Mesa Social de Educación, que solicitaron encabezar, por un lado, trabajo interuniversitario con respecto a educación y con respecto a salud mental. Y así fue como, junto a un grupo de profesores y profesoras de la Universidad Católica, elaboramos un primer documento con un conjunto de recomendaciones para enfrentar en el corto, en el mediano y en el largo plazo todo lo que va a ser este despliegue de la pandemia del COVID-19. Y allí aparecen cuestiones que están vinculadas básicamente con 3 cosas fundamentales, diría yo, muy rápidamente. La primera, aparece todo lo que nosotros señalamos que es el centro del proceso educativo hoy día, y es el bienestar de las comunidades educativas como principio generador, ¿ya?
educación y sostener proceso educativo es, ante todo, señalamos nosotros, cuidar y cuidarnos a nuestras comunidades. Primera cuestión. Todo lo demás se subordina a ese principio de acompañamiento formativo, acompañamiento pedagógico. La segunda cuestión que decimos es que todo lo que tiene que ver con contenidos, aprendizaje, lo curricular en términos generales, debiera ser priorizado o nuclearizado de tal manera que se trabaje con estrategias flexibles y en función de nudos de sentido pedagógico y educativo centrales y no con una lógica de cobertura escolar, ¿sí? Por lo tanto, aquí importa menos pasar contenidos, sino que comprender grandes procesos que se ponen en marcha incluso en estos contextos como los que estamos viviendo. Y en tercer lugar, quitar de alguna u otra manera, decíamos nosotros, todo el conjunto de estresores administrativos, de gestión, que agobian y que le ponen un peso a estudiantes, profesores, profesoras y directivos. Y ahí básicamente hablábamos de dos cuestiones que han ido con su propio recorrido político institucional, que era suspender el CIMSE y suspender la evaluación docente para los profesores. Porque entendíamos que efectivamente ni este año ni el próximo, en términos de largo tiempo, van a estar las condiciones para estar preocupándonos de dos instrumentos que hoy día agobian, meten presión, distraen mucho tiempo, muchos recursos que debieran estar concentrados en otras cosas. Sobre el CIMSE y la evaluación docente, ¿están suspendidos? ¿Están paralizados? ¿En qué quedaron? O sea, tanto CIMSE como evaluación docente están... A ver, en términos estrictos, la evaluación docente no es obligatoria, ¿ya? Dicho de otra manera... No es obligatoria entre comillas. No, es voluntaria. En realidad, ahora lo que hay que hacer, los profesores y profesoras debieran manifestar a su directivo, voluntariamente debieran solicitar ser evaluados si es que ellos así lo quisieran. Esa como una primera cuestión. Y el CIMSE como tal está suspendido y lo que la Agencia de Calidad de la Educación está proponiendo es la realización de una evaluación de tipo muestral para examinar no sé qué cosas en realidad, porque aquí entramos en terrenos más específicos, ¿ya? Y es que en realidad el CIMSE y en general estas evaluaciones que se despliegan en términos censales, que se le aplican a todas y todos los estudiantes de una determinada curso, digámoslo así, o nivel educativo, en realidad terminan siendo usados para otras cosas, ¿sí? Y por lo tanto, la gran pregunta que nos cabía a nosotros es, ¿cuál sería el sentido de evaluar qué cosa en este contexto? Cuando nos dijeron, a mí me tocó participar como parte de la mesa social en la Cámara de Diputados, convocados por los parlamentarios y las parlamentarias, cuando se nos mencionaba la idea de una evaluación muestral, la gran pregunta que nosotros hicimos fue evaluar qué cosas. Entonces nos dijeron, en primer lugar, el bienestar emocional. Bueno, el bienestar emocional en términos estrictos tú no lo evalúas con un instrumento estandarizado tipo encuesta, porque aunque se lo aplique a pocos, deja de lado dimensiones que son muy subjetivas del proceso de experiencia que están viviendo nuestros estudiantes. Bueno, ¿qué contenidos se van a alcanzar a cubrir este año? Pero tampoco, porque los resultados de aquello no van a estar disponibles para este año y no van a permitir tomar decisiones. Solo como un dato, recién hace una semana estuvieron disponibles los resultados del CIMSE anterior, del último CIMSE que se tomó. Okay. Porque llegan con más de un año de desfase por toda la cadena productiva que implica tomar la prueba, analizar la prueba, procesar los resultados, devolver los resultados. Por lo tanto, cuando se nos dice a nosotros que este tipo de instrumentos permiten tener evidencia para tomar decisiones, uno dice, no es tan así tampoco, porque la decisión tú la tomas sin tener necesariamente los instrumentos y los resultados. Por lo general estás tomando decisiones con fotos de los años anteriores, no estás tomando la foto con la foto del último tiempo. Por lo tanto, ahí nosotros sugeríamos que con instrumentos que hoy existen, pero tienen menos peso, tienen menos valor, tienen menos uso en la cultura de evaluación institucional que despliega la Agencia de Calidad de Educación, que son de orden más cualitativo, se podrían implementar procesos de evaluación directamente en las escuelas, por los profesores, las profesoras, que son quienes mejor conocen las condiciones, las situaciones de aprendizaje de sus estudiantes. Y yo creo que esa es un poco la disposición que además también han manifestado los dirigentes gremiales del Colegio de Profesores.
Claro. Y con respecto a la PSU, esta prueba nueva de transición, ¿se ha hablado algo? Porque también hay muchos alumnos que va a quedar como en el aire, acceso a la educación superior, ¿hay alguna discusión? A ver, aquí otra vez hay cuestiones de orden técnico. La PSU, en términos estrictos, lo que mide son determinados o conocimientos o habilidades o lo que sea, hasta tercer año de enseñanza media. Por lo tanto, los estudiantes que hoy día están dando la prueba en realidad están respondiendo por lo que aprendieron, lo voy a poner muy entre comillas, hasta el año pasado, no lo que aprendieron este año, ¿ya? Esa es una primera consideración a tener presente. La segunda cuestión tiene que ver con que efectivamente esta prueba de transición ya está decretada, está en curso, ya se liberaron los instrumentos, y yo tengo la impresión, yo no soy experto en términos de evaluación, pero al revisar las propuestas, yo siento que lo que estamos volviendo a medir tiene que ver con cuestiones que no están provistas por la escuela, sino que más bien son capacidades, conocimientos que los estudiantes tienen por otras vías y que remiten básicamente al capital, a lo que se llama capital social o capital cultural, que es previo muchas veces a la escuela. Por lo tanto, tampoco va a responder, creo yo, directamente a esta situación. Yo, en términos individuales, hace mucho rato soy partidario de que las universidades definan un sistema distinto de admisión a la educación superior, ¿sí? Porque creo que los instrumentos que están no dan cuenta de las posibilidades de éxito, de una trayectoria exitosa en la educación superior mediante los distintos instrumentos que existen. Claro, yo estoy inscrito en una lógica de educación pública, de acceso universal. Por lo tanto, mi lectura de cómo debieran ingresar y cuáles debieran ser los filtros son distintos de quienes piensan la educación superior como un espacio reservado para ciertos sujetos en función de unos requisitos específicos. Claramente. Voy a hacer unos... me parece súper interesante, además el tema de la PSU y de que no mide en realidad aptitudes o capacidades, sino que mide un poco de cuántos conocimientos absorbe. Bueno, y un poco lo que estamos viviendo hoy día, es la demostración de la desigualdad también en términos de muchas otras cosas que no solo tiene que ver con lo adquirido en un solo año. Me voy a tomar un segundito para saludar a algunas vecinas y vecinos que nos están viendo. Vamos a saludar por aquí primero a Dina Ariancibia, un saludo cariñoso, muy buen tema. Voy a saludar a la señora Dina, que por ahí, muchas gracias, un abrazo. A la Ana Rosa Fonseca, la Anita dice, hola, ¿cómo están? Toda la razón. Han implementado otras estrategias y ha sido bien complejo. El gobierno dando pasos de ciego sin poder llegar a hacer efectivas las medidas. Falta demasiado. Saludos a todas mis compañeras del Comedor Solidario. Ahí saludos para todas. La Anita, y nos dice ahí, dice, tengo mi hijo que sale este año de cuarto medio y veo que han pagado un precio muy bien fome con lado de la PSU. Aunque estudie temas de la PSU, no es lo mismo que clases presenciales. ¿Qué irá a pasar con la PSU? Bueno, ahí respondimos un poco en la última que estábamos conversando, este tema que está un poco en la incertidumbre también pero tenemos como toda la incertidumbre, porque hemos visto países que ya han pospuesto todo lo que es el año 2020 con clases online, incluso ya están para el 2021, pero tenemos un gobierno que primero llamó a esta nueva normalidad, ahora dice que las cosas están mejorando un poquito más. ¿Cómo ves tú esto en términos de lo que se viene de la educación? ¿Va a ser posible terminar el año? ¿Cómo lo ves un poco también desde que cómo lo ha manejado también desde el gobierno? ¿Cómo viene ahí en términos de garantías también? A ver, yo creo que la pregunta, hoy día ya estamos en un momento en que las preguntas no tienen tanto que ver con cómo lo hicimos o qué hicimos ahora, sino más bien cómo continúa esto y cómo salimos de esto. Desde ese punto de vista, creo que necesariamente la sociedad en su conjunto debe construir una conversación mucho más proyectiva, considerando al menos dos elementos, creo yo. La primero tiene que ver con que el año 2020 para nosotros, nuestro año académico 2020 va a ser completamente a distancia. Creo que no hay posibilidad alguna, por distintas razones, que se pueda retomar algo medianamente parecido a lo que tuvimos las 2 primeras semanas de marzo siquiera, ¿ya?
por distintas cosas. Primero, por una cuestión de temporalidad y extensión de estos periodos de cuarentena, que hoy día nos están pasando la cuenta y ya estamos hablando recién de agosto, tal vez septiembre, de hecho, para empezar con este proceso de desconfinamiento, asumiendo que hemos estado confinados en términos de política amplia, ¿ya? Y viene un proceso, por lo tanto, de adecuación de la escuela, como de otros espacios sociales, a las nuevas condiciones sociosanitarias. Y ahí hay un problema no menor, ¿ya? Porque, voy a ser optimista otra vez, si pasado el 18 de septiembre nuestras escuelas empiezan a retomar en términos masivos en las grandes ciudades la vuelta, va a ser una vuelta muy escalonada en primer lugar, no todas las escuelas al mismo tiempo, primera consideración. Segundo, no todos los niños y niñas al mismo tiempo, porque hay una cuestión de orden estructural, y es que las escuelas no tienen capacidad para duplicar en términos humanos y no tienen capacidad para duplicar su infraestructura. Por lo tanto, muchas escuelas, y esto lo saben los profes y las profes que pueden estarnos escuchando esta conversación ahora, muchas escuelas ya están planificando su vuelta con la subdivisión en 2 o 3 subcursos, donde antes había un grupo de 45 niños o niñas, ahora vamos a tener 2 o 3, que ya no van a ir de lunes a viernes a la escuela. Puede que vayan 2 días a la semana, o puede que vayan todos los días, pero solo 2 horas. Por lo tanto, hay todo un trabajo de ajuste a un nuevo contexto que es muy amplio, y ahí se va a instalar, creo yo, uno de los grandes desafíos para la sociedad y para la comunidad en términos amplios, y es: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a acompañar a nuestras niñas, niños y jóvenes en aquel tiempo excedente en el cual ya no van a estar en la escuela? O sea, pongámonos en el caso de un modelo organizativo que dice van a venir por turnos, lunes y martes un grupo, martes y miércoles otro grupo, y el viernes a lo mejor, miércoles, jueves otro grupo, y el viernes otro grupo. Bueno, esos días que no van a la escuela, ¿quién acompaña? ¿Cómo acompaña? Porque los profes de la escuela ya van a tener suficiente con este sistema rotativo, fordista, de vayan pasando los grupos. Si van solamente todos los días, pero van 2 horas, porque hay que meter 2 turnos en la escuela en cada día, 2 o 3 horas, la pregunta es, en ese excedente de tiempo, ¿quién va a acompañar? Y yo creo que allí va a ser fundamental la movilización comunitaria, desde la escuela y en articulación con la escuela, con juntas de vecinos, organizaciones de la sociedad civil, centros formadores como nosotros en la Universidad de Chile, que formamos profesores, que logren tejer una red de acompañamiento, ¿sí?, más territorializada, que no deje en el aire y en el vacío a muchos niños y niñas que no van a tener la posibilidad de estar todo el tiempo en su escuela, porque las medidas sanitarias no lo van a permitir. Y ese es un primer mediano plazo que hay que anticipar y que ojalá se active. La pregunta es, ¿qué va a pasar en marzo del próximo año? Porque nosotros tenemos una gran incógnita, y es cómo se va a desarrollar este virus, esta pandemia, en relación a esta segunda ola de la que tanto se habla. ¿Nos va a pegar igual que ahora en marzo la segunda ola? ¿Vamos a llegar al verano y por lo tanto vamos a confinarnos en el verano hasta marzo y abril? O, de otra manera, en marzo se van a mantener las condiciones de subdivisión de los grupos para evitar y contener una nueva propagación de este virus. Son preguntas que efectivamente yo creo que se debieran responder rápidamente para generar certezas y pensar estrategias pertinentes. Y tengo una consulta agregada a esa. ¿Qué va a pasar con el año escolar? ¿Van a pasar todos los niños de curso? ¿O se va a perder? Porque, ¿qué va a pasar? ¿Se va a adecuar el currículum? ¿Qué pasa con eso también? Porque hacer perder un año a un niño, no sé si es tan sano. Nosotros hemos dicho, al menos como recomendación en las propuestas de la Mesa Social de Educación, hemos dicho que no debiera haber repitencia de curso. Primera cuestión. Entre otras cosas porque se trata de un contexto excepcional. Y en segundo lugar, insisto, nosotros debiéramos pensar más que en fórmulas administrativas de pasar o no pasar de curso, debiéramos pensar en términos pedagógicos. ¿Cómo acompañamos formativamente en este contexto que no está para hacer cualquier cosa? Yo creo que hay prioridades y la escuela en ese sentido tiene un radar, tiene una sensibilidad para saber cuál es la prioridad hoy día con sus estudiantes. Entonces, desde ese punto de vista, creo que
¿Cuánto es lo que se pierde? No lo sé, la verdad. Yo no sé si se va a perder tanto, porque creo que nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas están aprendiendo un montón de otras cosas. Y el desafío va a ser cómo, en un contexto tan adverso como esto, nuestros niños y niñas aprendieron cosas. Y por lo tanto la escuela recupera esas lógicas más autónomas, más autogestionadas, hasta donde hayan llegado. ¿Sí? Yo creo que ahí hay un tremendo desafío pedagógico y educativo. Así es, sí, yo siento que va un poco por ahí. Yo creo que hoy día los niños, ni las niñas, ni las niñas tienen la culpa de lo que están pasando, de una pandemia, y ahí no podemos hacerlos culpables haciendo que repitan un año, porque repetir un año es un trauma, es un peso. Entonces, siento que tenemos que buscar ese lado, el lado de que qué aprendimos este año de pandemia dentro de, a lo mejor no tanto currículum, pero yo siento y he visto a mis amigos profesores, a los compañeros profesores, cómo hacen esfuerzos pero sobrehumanos para tratar también de acompañar, contener y darle un poco de apoyo, y no solo a los niños, sino que a los niños y a los padres, en términos de acompañarlos en este proceso de educación o pseudoeducación en el hogar, ¿o no? Sí. O sea, yo creo que en el contexto actual todos hemos desarrollado un proceso de reaprendizaje bien interesante. Quienes estamos con nuestros hijos en las casas hemos reaprendido a ser padres y madres en un contexto en que cotidianamente estábamos muchas horas fuera. Depositábamos el propio proceso formativo en terceras personas, de nuestra familia o fuera de nuestra familia o en la escuela. Y yo creo que ahí hay una cuestión que la escuela como institución tiene mucha capacidad para procesar aquello, efectivamente, de hasta dónde las familias hemos tenido que reajustar y reaprender muchas cuestiones. Eso como un primer tema. Los profes y las profes han tenido que reaprender muchas cosas, sin lugar a dudas, ¿sí? Y los estudiantes también, por distintas razones. Por lo tanto, yo creo que debiera producirse una conversación muy desde el cuidado y muy desde el acompañarnos, ¿sí? Todos los actores del proceso, en esa vuelta que va a ser muy lenta, va a ser muy paulatina, debiéramos poner sobre la mesa las cosas que aprendimos. Yo creo que nadie vuelve de la misma manera, ¿sí? a esta normalidad del tipo que sea y con el calificativo que sea. No seremos los mismos. Ni nuestros estudiantes, ni nuestras familias, ni los profesores y las profesoras en este caso, como ningún otro actor de la sociedad. Pero para la escuela esto es clave, porque la escuela en realidad no trabaja con abstracciones, trabaja con sujetos, con subjetividades, con personas de carne y hueso que aprendieron algunas cosas. A lo mejor no eran las que estaban previstas, pero aprendieron cosas. Y desde ese punto de vista, ahí hay una tarea importante para ser incorporada al quehacer cotidiano de la escuela que vuelva. Y en segundo lugar, creo que aprendimos y estamos aprendiendo que efectivamente en soledad somos poquita cosa, ¿ya? Y por lo tanto, esa dimensión de lo común, de la comunidad, que yo insisto bastante porque estoy convencido que vuelta a la normalidad no va a ser sostenible por la forma en que vamos a salir, por las condiciones económicas en las que vamos a salir, con familias sin trabajo, con familias con pérdida de seres queridos, con desarticulación de redes previamente construidas. La tarea no la va a emprender un solo sujeto en particular, sino que va a ser el resultado, más bien el éxito de esta recomposición social, va a ser el resultado fundamentalmente de las posibilidades que como comunidad logremos producir. Y ahí es donde yo digo, a la escuela y en torno a la escuela vamos a tener que poner muchas fuerzas, no solo los que trabajan en la escuela, sino porque la escuela está conectada con la familia y esa familia va a tener que salir a buscarse el sustento que ha perdido o que no tiene desde hace 5 o 6 meses. No va a tener tiempo para estar con sus hijos o su hija. Por lo tanto, ¿quiénes nos hacemos cargo y cómo de que aquellos sujetos, en este caso niños, niñas y jóvenes, siguen sintiendo sociedad a su alrededor? ¿Sí? Siguen sintiéndose parte de un proyecto societal, de un proyecto colectivo y no quedan librados a su suerte. De ahí es que decimos, ojo, porque si no hacemos esto, viene la deserción, la mal llamada deserción escolar.
Porque no es que los chiquillos y las chiquillas se van a ir porque quieren, sino que en la práctica van a ser expulsados estructuralmente de la escuela, porque nadie se preocupó de ellos. ¿Entiendes? Claro, y ahí hay un tema que un poco lo mencionabas también y que lo vamos a dejar yo creo que para otro programa porque ya se nos pasó la media hora, puedes creerlo así de rápido, pero que tiene que ver con cómo nos hacemos cargo como institución educacional de la salud mental de las niñas, los niños y los universitarios, porque ahí yo creo que tiene que hacer el llamado también a que se tiene que invertir en esos términos porque el volver a esta nueva forma de vivir que vamos a tener post pandemia tiene que ver también con un acompañamiento psicológico para todo el mundo, siento yo. Entonces ahí creo que es el llamado. Antes de darte los últimos minutos para las últimas reflexiones, voy a mandarle saludos a Armando Carmona, que nos dice excelente programa. Rosita Fonseca también, muy buen programa. Muchas felicitaciones también, Oscar, para ti por el programa. Así que vamos a ir cerrando esta media hora que estuvo muy interesante con las últimas reflexiones. No sé, que nos puedas comentar sobre lo que se viene, cómo contener, cómo piensas tú que hay que seguir hacia adelante, sumarme también a tus palabras de esta nueva construcción social. Ya no van a ser solo las ollas comunes, sino que siento que también vamos a tener que empezar a armar otras cosas en términos de sociales que nos podamos ir ayudando. Pero ahí te dejo los últimos minutos. Yo creo que estamos en un momento en que podemos aprender y reaprender muchas cosas con respecto a la escuela y a los procesos educativos. Y no se trata de inventar algo radicalmente nuevo necesariamente, sino que a veces recuperar experiencias previas que en términos históricos ya están documentadas y estrategias que se desplegaron. Y en ese sentido, a mí siempre me gusta recordar que la escuela, tal como la conocemos, es una construcción relativamente reciente. Durante mucho tiempo los procesos educativos, la escolarización de nuestros niños, niñas y jóvenes se produjo en distintos espacios sociales, ¿sí? En espacios comunitarios, en iglesias, en el servicio militar, ¿sí? Es decir, había un conjunto de instituciones, de otras instituciones que se convertían también y asumían la tarea de proveer el espacio para la escolarización y la formación de nuestros estudiantes. Creo que en el contexto que se nos viene va a ser súper importante la activación comunitaria en un sentido amplio de la palabra para poder acompañar, acoger y ofrecer instalaciones, tiempos de... yo pienso siempre en los profes que se están formando como profes hoy día, que va a ser súper importante que destinemos tiempo y ocupación desde esos espacios, por ejemplo, a iniciativas comunitarias de acompañamiento a nuestros jóvenes, no solo en la modalidad de reforzamiento escolar, que es lo único que piensa una lógica administrativa y burocrática en la educación, sino de acompañamiento formativo integral. Porque nuestros jóvenes no van solo a la escuela a aprender contenidos, van a experimentar un conjunto de procesos, situaciones, etc. Y creo que eso es lo más importante de preservar en el tiempo que se nos viene. Y ahí, más bien, simplemente es la invitación a que todas y todos, independiente de nuestro oficio, nuestra ocupación, nuestros tiempos, en nuestra disponibilidad, nos convirtamos en actores que también podamos articularnos con las escuelas para seguir acompañando a nuestras niñas, niños y jóvenes en los meses y eventualmente años que se nos pueden venir producto de este proceso. Así es que muchas gracias, Erika, por la invitación y nada, pues si hay oportunidades volveremos a conversar sobre estos temas. Obviamente, muchas gracias a ti, muchas gracias por toda esta información. Me quedo con unas palabras para poder dejar en el aire de todos los vecinos que nos están escribiendo, incluso que quedaron con gusto a poco. Excelente programa, que tiene que ver con que a la escuela no solo vamos a aprender contenido, sino que es una matriz de construcción mucho más integral, que pensemos ahora en comunidad, cómo vamos a poder a lo mejor darle una salida a esto también en términos de construcción colectiva y enseñanza comunitaria, que se nos viene muy, muy, muy potente. Así que un llamado también a las vecinas y a los vecinos que son dirigentes sociales a que empecemos a trabajar, a pensar y elaborar, porque vamos a tener que ayudarnos entre todas y entre todos para poder contarnos contención más allá de lo que ya estamos haciendo. Un abrazo, Oscar, compañero, muchas gracias por toda su sabiduría, porque aprendí mucho y estamos conversando. Un abrazo para todas y todos y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, gracias.